Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero. Bienvenido a tu podcast. No olvides suscribirte a todas nuestras plataformas y así mantenerte conectado con nosotros cada vez que tengamos nuevo contenido. Que Dios te bendiga. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Te damos la bienvenida a tu podcast Mentes Juveniles Tito 2.6, el podcast. ¿Y qué nos dice Tito 2.6? Nos dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando con este podcast, es darte a ti, joven, las herramientas que tú necesites para alcanzar esa prudencia que nos habla la palabra de Dios. Este que te saluda es René Rosado y soy miembro de la Iglesia de Cristo en Arecibo, Puerto Rico. Conmigo se encuentra uno de los jóvenes de la congregación, el cual es Álvaro Andrés. ¿Cómo te encuentras, Álvaro Andrés? Saludos, René, todo bien, gracias a Dios. Que bueno, estamos aquí muy contentos, deseosos de grabar este nuevo episodio número 4, que es el que vamos a estar desarrollando ¿verdad? En este episodio, en este tiempo que vamos a estar aquí con ustedes. ¿Verdad? Y como siempre les exhortamos a que no duden en escribirnos. Vamos a poner el email de nosotros aquí, en el cual usted puede contactarse con nosotros, para que así pueda, si usted tiene duda, pregunta, joven, no dudes en contactarte con nosotros. Nosotros gustosamente vamos a buscar la manera de ayudarte a entender lo que dice la palabra de Dios, o ayudarte en cualquier otra situación, ¿verdad? Cualquier problema que tú estés pasando, dilema, ¿verdad? A veces cuando jóvenes nos encontramos con muchas situaciones. O si eres un padre que te gustaría conocer un poco más de la iglesia del Señor, también te puedes comunicar, o cómo ayudar a tu joven a seguir a Cristo. No hay ningún problema, estamos para eso, para ayudarte. Así que mira, te vamos a dejar aquí el email para que tú así puedas escribirnos. Así que sin nada más que decir, vamos a entrar en el tópico de este episodio. Como bien saben, la vez pasada estuvimos hablando de lo que fue Jesús en su niñez. Eso fue lo que estuvimos hablando en el episodio pasado. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la parte de Jesús, el joven, y también vamos a ver un poco de su adultez, ¿verdad? Diría yo. ¿Por qué? Porque le vamos a explicar breve por qué. A diferencia del episodio pasado, en el cual prácticamente habían textos explícitos que nos decían el comportamiento de Jesús, o algunas cosas que hizo Jesús cuando niño, entre ellas travesuras, ¿verdad? Que si lo pudieron escuchar, se le desapareció a su madre, ¿verdad? Pero vamos a hacer Haciendo cosas otro, buenas. al menos, ¿verdad? Dentro Estaba de haciendo cosas todo, buenas dentro de todo. Así mismo, muy buen comentario. Sí, ella no se iba a molestar por lo que él estaba sí, haciendo. no. Fue más el susto. Exacto. Pero pues vamos a ya mismito a hablar sobre eso Ujú. un poco. Pero lo que pasa es que entonces, para la juventud, Álvaro Andrés, la Biblia como que no nos da mucho detalle de la juventud de Jesús. Cuando Sí. estuvimos preparándonos para este episodio,
siempre nos gusta ver qué dice qué dice el internet, ¿verdad? Y lo que encontramos es que muchos estudiosos de la Biblia que dicen que hay como una área que no se habla prácticamente nada o es gris, Ujú. y es desde los 12 años hasta los 30 años de Jesús, ¿verdad? Porque sabemos, o vamos a estudiar ya mismito, por qué hasta los 30. Pero sí, hasta los 12 pues lo estudiamos en el episodio pasado, que hasta ahí prácticamente es donde nos habló la palabra que lo menciona ¿verdad? Con un número explícito. Ujú. Así que para este episodio vamos a utilizar, eh, ¿verdad? Lo que se llama inferir. ¿Y qué Así es es. inferir? Inferir es prácticamente deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa. O sea, vamos a estudiar la palabra de Dios, qué nos dice, para entonces inferir, concluir, ¿verdad? En las cosas que Jesús hizo dentro de ese marco de 12 a 30 años. Así que, como bien les dijimos, y como a tono de resumen, porque nos va a ayudar para este episodio sobre el capítulo anterior, vimos que Jesús fue profetizado, ¿verdad? Y dijimos que uno de los profetas que más habló sobre Jesús fue Isaías. Y nos dejó un texto importante, el cual lo podíamos ver en Isaías 7:15, que le voy a pedir a Álvaro Andrés si lo puede leer para entonces entrar en el contexto de lo que está diciendo Isaías 7:15. Así que Claro que Álvaro sí. Andrés, adelante. Vamos a leer Isaías 7:15. Dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Verdad? Ahí está dejando saber o profetizó que iba a ser Jesús. Jesús iba a estar en ese aprendizaje y nos dice hasta cuándo, o sea, hasta que supiera desechar lo malo y escoger lo bueno. Y entonces yo te pregunto, Álvaro Andrés, ¿cómo alguien puede desechar lo malo y escoger lo bueno? Pues sí, yo pienso que como estábamos hablando del capítulo, el episodio pasado de la niñez y ahora entrando a la juventud, vemos que, como sabemos, tú ya padre de una niña también, entiendo que te tocará pasar por esto. Y nos acordamos que cuando uno empieza a entrar a la juventud, pues uno empieza a diferenciar pues, lo que es malo y lo que es bueno. Y es una etapa de adaptación, como pues me llama la atención que dice comerá mantequilla y miel. Yo lo veo como que una etapa más relax, sin preocupación en la niñez, y luego aprenderá a desechar lo malo y escoger lo bueno. Pues ese momento de juventud, de encaminarse y de tomar decisiones por uno mismo. Te voy a hacer la pregunta de otra manera. Ajá. Tú tienes un vehículo, ¿verdad? Y tú tienes licencia. Ujú. ¿Qué tú tuviste que hacer primero, ¿verdad? Para pasar esa licencia y lo segundo, para ya ir a cuando fueras a guiar, ¿verdad? ¿Cómo tú ibas a saber si tú estabas guiando bien o estabas guiando mal? Bueno, pues para poder sacar la licencia y pues me tuve que preparar. Yo hasta me acuerdo de coger una clase con un amigo de mi papá que me monté en su carro y me enseñó a estacionar paralelo, que aún no todo el mundo lo domina, pero sí uno se prepara y tiene que pasar unos exámenes para poder sacar su licencia. Y tú te das cuenta que estás haciendo algo bien porque no, por ejemplo, si un guardia no te ha parado, significa que estás haciendo las cosas bien. Y sí, tu récord demuestra eso. Así mismo es. Muy bien, ese era el punto que quería llevarle, que tú tenías que prepararte. Por ejemplo, si uno quiere ser un ciudadano de bien, todos los países tienen leyes que tenemos que seguir, ¿verdad? ¿Y qué te hace un ciudadano de bien? Pues que tú no tienes problema con la justicia, que tú eres una persona que tiene buen renombre, que eres una persona un ciudadano que está haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque tú conoces las leyes y vas a saber cómo manipularlas, vas a saber cómo qué hacer bien o qué hacer mal, ¿verdad? En todo caso de que tú quieras entrar en algún comportamiento en específico. Pero el Estado te dice, para que tú seas un ciudadano de bien, esto es lo que tienes que hacer. Estas son las leyes. Si tú las Ujú. sigues, pues usted está en el camino correcto, ¿verdad? O sea, es algo que tú tienes
que tú decides como individuo en el decir, voy a hacer lo que la ley me dice o no voy a hacer lo que la ley me dice. Pues así mismo fue Jesús, ¿verdad? Él tuvo que aprender, como nos dijo ahí Isaías, ¿a qué? Desechar, a conocer, Desechar lo malo y escoger conocer lo lo bueno. bueno, que era bueno y que era malo, y obviamente Ujú. desechar lo malo y hacer lo bueno. So, eso es algo que Jesús tuvo que prepararse y tuvo que hacerlo. Eso lo vimos también. También en Lucas 2 nos relata sobre cuando Jesús se quedó en Jerusalén, ¿verdad? Que fue cuando lo que hablamos aquí, que lo vemos como, Sí. como una maldad, pero él tenía un propósito, ¿verdad? Lo que él estaba haciendo. Dice que cuando lo buscaron, ¿verdad? Cuando lo buscaron, viraron, habían caminado más o menos un día. Se habían separado de él y no lo encontraban. Y dijeron, espérate, tenemos que virar porque no podemos dejarlo. Vamos a buscar a ver si él está allá. Entonces cuando viraron, pues lo encontraron aprendiendo con los doctores de la ley. O sea, él estaba aprendiendo lo bueno y lo malo para desechar lo malo y quedarse haciendo lo bueno. Él estaba haciendo lo correcto ya desde muy niño. Y dice que también que todos se maravillaban de él, o sea, cuando con él se maravillaban con él, o sea, estaban sorprendidos de lo que él estaba haciendo a su corta edad, ¿verdad? Eso es importante que lo reseñemos y eso fue algo de lo que hablamos la vez pasada. Y también hablamos un poquito de lo que nos dice Lucas 2:52, que le voy a pedir a Álvaro Andrés que lo lea ahí porque ya nos da algo que estaba ya avanzando como Jesús como el individuo, y quiero que Álvaro Andrés lo lea. Así que Álvaro Andrés, si me Ujú. puedes ayudar leyendo Lucas 2:52, te lo voy a agradecer. Claro que sí. Sí, aquí destaca muchos puntos que podemos desarrollar. Y dice en el 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Muchas gracias, Álvaro Andrés. ¿Verdad? Hay unos puntos y en la lectura subrayamos, ¿verdad? Algunos highlights, por decirlo así, como Ujú. bien dijo Álvaro Andrés. Una era que crecía, ¿verdad? Él seguía creciendo. No tan solo en sabiduría, sino también en estatura. O sea que Jesús tenía un comportamiento normal de un joven. Un joven crece, ¿verdad? Y unos que van a crecer mucho más que otros, pero estaba creciendo. Y nos dice que en estatura y en sabiduría. Y dice, en gracia para con Dios y los hombres. O sea que no tan solamente se estaba agradando a Dios, sino que también le estaba agradando a los hombres. O sea, a las personas que vivían en su alrededor, a las personas de su comunidad. Era algo ¿verdad? Que Jesús estaba logrando, obviamente preparándose. No era algo que él, eh, ¿verdad? Que se iba a salir natural, sino que era algo porque hay muchas personas que crecen y no se preparan de ninguna manera, pues no alcanzan sabiduría, tampoco deciden hacer lo bueno y hacen lo malo y ya Exacto. no se ganan lo Yo, que es la gracia de los hombres y mucho menos de Dios. Adelante. exacto. Yo iba a decir eso, que como comentamos anterior, en Isaías 7:15, del el diferencial entre el mal y el bien, pues vemos que a corta edad él así lo estaba haciendo, porque dice que cabe destacar, sé que lo subrayamos aquí también, que él le era de gracia a Dios primeramente y luego a los hombres. Pero en parte también eso, pues, vivimos en un mundo que tiene sus reglas, como hablamos, sus leyes, gobernantes, y vale bien, hay que seguir esa parte también. Pero me gusta que menciona a Dios primero, porque, pues, como mencionado también el caso anterior, que se quedó hablando con los maestros, Ujú. y le interesaba claramente eh, el serle gracia para Dios primeramente, que es importante. Cuando joven no es fácil así hacerlo. Así mismo es, muy excelente comentario. La misma palabra nos habla de que es mejor agradar a Dios que a los hombres. Lo dice obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Por eso es de suma importancia que siempre tengamos eso como, ¿verdad? Como prioridad. Excelente. Así que, ¿qué vemos aquí con este crecimiento de Jesús? No tan solo en sabiduría, sino también en estatura. Ya cuando mezcla la estatura, ya estamos hablando de un cambio físico. So, ya Sí. vemos cómo él se empieza a separarse de la niñez hacia la adolescencia.
y por consiguiente, pues a la adultez, ¿verdad? Entonces hay varias cosas que podemos inferir, podemos ir infiriendo ya de todo esto que hemos leído hasta el momento. Y es que nos menciona que alcanzará gracia para con Dios y los hombres. Obviamente poniendo a Dios siempre por delante. Entonces debemos partir de que los niños no cargan pecado. Ujú. Por ende, para alcanzar la gracia de Dios, tenemos que saber qué es lo bueno y lo malo. O sea, ya vemos ahí Ya. también como ya Jesús se va separando, porque ahí es cuando Él va a empezar a emplear eso. Para tú alcanzar gracia de Dios, ya tú no estás ya no estás en la etapa de niñez, ¿verdad? Porque ya sabes hacer lo bueno y sabes hacer lo malo, y estás escogiendo para alcanzar esa gracia de Dios, estás escogiendo hacer el bien, ¿verdad? Como lo vimos en Lucas 2:52, ese fue el ejemplo Ujú. que vimos. También podemos inferir algunas otras cosas. Que creció en conocimiento, en intelecto y en comprensión. Que tuvo vida social, que se relacionó con otras personas, que no vivió encerrado o simplemente estaba enfocado en aprender, en crecer de la palabra de Dios. Si está Ujú. diciendo que iba a alcanzar gracia de los hombres también, desde esa edad. Exacto. No, y muchas personas pueden pensar que Jesús vino a ser esa persona que bien lo fue, vino a cumplir con la ley y hacer lo que nadie antes había hecho, pero fue niño, fue joven, como estamos viendo, y se relaciona, vivió en cuerpo, tuvo los mismos problemas y pasa por las mismas etapas que nosotros pasamos. Y sí, para mí eso es bien curioso que el interactuar con otras personas, podemos asumir eso, que mientras sigan pasando los años, tengan que asumir responsabilidades. Así mismo es, así mismo es. Y más adelante vamos a ver también que vamos a ver otras cositas más, que quizás Sí. muchas personas no lo saben, pero vamos a ver ahí que también nos habla un poquito de lo que es social, compartir socialmente, ¿verdad? Ujú. Con otros individuos. Podemos también inferir que era agradable porque estaba haciendo el bien. A todo el que hace el bien lo quieren, por decirlo así, ¿verdad? No es, ese Sí. muchacho es bien bueno. Siempre que hemos escuchado personas que son de bien, tú escuchas esos comentarios. Probablemente feliz, ¿verdad? Era una persona feliz, conocía su propósito en la vida, tenía la oportunidad de aprender de la palabra, eso lo hacía posiblemente feliz, ¿verdad? Solamente estos son asunciones. Eh, Ujú. y que se llevaba bien con sus amigos. Esas son algunas de las cosas que podemos ver, y esto es porque nos menciona que también ahí va a alcanzar gracia de los hombres. Eso es importante. Ahora bien, vamos a ver otro versículo, el cual es Lucas 3:23. Eso lo vamos a estar leyendo rapidito. Vamos a ver la primera parte de ese versículo. Como siempre, el Bar Andrés me está ayudando con la Ujú. lectura. Lucas 3:23. ¿Qué nos dice Álvaro Andrés? Sí, aquí en el 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. ¿Verdad? Ahí muy bien. Gracias por haber leído, Álvaro Andrés. ¿Qué nos dice ahí bien claro? Nos dice que Jesús Bueno, comenzó su ministerio, ¿cuándo? ¿A qué edad? a los 30 años. A los 30 Sí, años, ¿verdad? Ya ahí vamos cortando ¿verdad? Ese tiempo me pone de exacto. cuando ya empezamos a ponerle un número a su edad de cuando Jesús comenzó su ministerio. Nos dice como de 30 años, ¿verdad? Quizás estaba entre Ujú. los 29, entre los 31, Ujú. estaba por ahí, ¿verdad? Pero podemos decir que era los 30 años, así de como dice la misma palabra de Dios. Como de 30 años. Estaba a los 30 años, quizás era que le faltaban algunos meses para llegar a los 30, ¿verdad? Nadie sabe, la palabra de Dios Exacto. no nos dice con exactitud cuándo fue que Jesús nació. Ahí usted va a encontrar un sinnúmero de personas que asumen o que piensan cuándo fue ese nacimiento, pero la palabra de Dios no nos dice. Pero sin embargo, sí nos dice aquí en efecto su edad cuando él comenzó su ministerio, 30 años. Eh, y un punto importante, que si miran el contexto o si quieren, les exhortamos que lean el capítulo, varios versículos atrás, que nos habla de su bautismo. Él se bautizó, Jesús se bautizó
antes de comenzar su ministerio. Pero ese punto no lo vamos a tocar aquí porque eso lo vamos a tocar en otro, quizás en el próximo episodio, así que cuando lo decidamos vamos a ver. Pero él sí se bautizó antes de comenzar su ministerio, que eso es un punto importante que ¿verdad? En el mundo religioso a veces se ignora ese acto que hizo Jesús. Eh, pero aquí podemos ver también que esa edad de Jesús, cuando él comenzó su ministerio, ya estamos hablando de un joven adulto, por decirlo así. Como yo les dije en el primer episodio, tengo 37 años, pero me siento joven. Siento que todavía puedo aportar mucho, tanto a a la Joven. verdad, tanto a la iglesia como a lo que es a la sociedad, ¿verdad? Y por dado el hecho de que más o menos un ser humano puede estar durando entre los 100 entre los 90, 100 y pico años, ¿verdad? Un span ahí podemos considerar que apenas una persona a los 30 años está en una cuarta parte de su vida, o sea, está relativamente joven. Así que ya vemos aquí, pero ya es una persona que toma decisiones, es una persona que está consciente de lo que está haciendo, una persona que está consciente de lo que es el bien, de lo que es el mal. So, ya ahí tú estás moviéndote hacia la adultez. Por eso quisimos llamarle a este episodio Jesús el joven adulto, ¿verdad? Con una raya por ahí. Entonces también nos dice, en el contexto de todo esto que estamos leyendo, que él partió de su tierra Nazaret para predicar, ¿verdad? Para predicar el evangelio, para predicar las buenas nuevas de salvación, que eso era lo que él iba a hacer. Él partió de Nazaret para comenzar ¿verdad? Con su predicación. ¿Algún comentario, Álvaro Andrés? No, yo creo que sí, ahora entramos a esa parte, como mencionaba anterior, ahí, pues es un poco gris o no se conoce a detalle dentro de la que es la juventud, vamos a decir el principio de su juventud, pero ya vemos aquí que los debió aprovechar bien, diría yo, porque para al años de edad va encaminado, él se bautiza y vamos a hablar sobre eso, sobre su comienzo en el ministerio, que es una etapa interesante de Jesús. Así mismo es, así mismo es. Sí, verdad, y aquí vamos a entrar también algunas cosas que quizás pensamos que Jesús no pasó en su ministerio, pero que en efecto sí pasó, ¿verdad? Como cualquier ser humano en el marco de su vida, que experimenta muchas situaciones que son humanas, ¿verdad? Prácticamente. Eh, Mira, vamos a empezar con cuando ya dijimos que él salió de Nazaret a predicar. Hay un dicho por ahí que dice que nadie es profeta en su tierra. Y sale de esto porque también Jesús habló de eso. Y lo pueden encontrar en alguno de los... Ya mismo vamos a entrar en un versículo que le vamos a dejar de asignación para que usted lo lea ahí. Y es que él salió de su tierra por eso mismo, porque nadie iba a creer en él en su propia tierra. Entonces, por ende, él se movió para predicar el evangelio a los que sí les querían escuchar esas nuevas oportunidades de salvación que él quería traer. Y por eso él se movió de su tierra. Pero él regresó, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver en Marcos 6. Ahora mismo lo vamos a estar leyendo. Marcos 6, del 1 al 6. Vamos a estar leyendo sobre eso. Así que Álvaro Andrés, te dejo ahí para que nos leas a través de estos versículos. Claro que sí. Desde el versículo 1 dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Mucho...
Mira, muchas cosas Muy aquí que tenemos. interesante. Sí. Gracias, Álvaro Andrés, por leernos Claro. esos versículos. Pero mira, ¿qué nos dice aquí de Jesús? ¿Qué nos dice? Mira, cuando empezamos con esas preguntas, que las personas él llega a Nazaret, como les dijimos, él había salido y cuando él regresó, todas estas personas empiezan a mirarlo, una cara conocida, y de repente empiezan a hacerse esas preguntas. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que se les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero? O sea, aquí nos habla, lo primero que una de las cosas que podemos aquí entender e interpretar es que Jesús era carpintero, ¿verdad? Y ya mismo vamos a ver Trabajo. de dónde lo sacó, ¿verdad? So, trabajaba, como bien dice Álvaro Sí, Andrés. la responsabilidad es de joven, que ahí es la transición de hablamos cuando niño y entrar al joven adulto. Y como todo, tiene sus responsabilidades, hay que ayudar, sea un oficio que uno escoja o al negocio de la familia, por decir. Y vemos aquí que sí, fue carpintero Jesús, que es un dato que muchas personas no saben o toman por menos también. Así mismo es. Y oye, y yo te pregunto, Álvaro Andrés, eso de ayudar a la familia, a los negocios de la familia, ¿eso es hacer lo bueno o eso es hacer lo malo? Eso va a ser lo bueno, tanto para Dios, la gracia de Dios, como para el hombre, como hablamos ahorita. Así mismo es. So, ya él sabía que él tenía que ayudar a alguien en su familia que tenía un negocio de carpintería. Es más, léelo para entonces seguir hablando de eso y también combinamos con todo esto Claro que que hemos leído sí. aquí ahora. ¿Qué nos Que se dice Mateo encuentra 13:55? en Mateo 13:55, vemos que pues, como ya creo que lo dijimos, en su familia, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí va directo y vemos que está hablando pues el hijo, de hecho, el hijo del carpintero, pues, el padre José. Vemos que era carpintero y que damos a entender que por eso Jesús empezó ayudando y luego creó ese su oficio. Claro, ¿verdad? Inferimos que que trabajaba con su papá. Ujú. Las personas de allí de Nazaret también le dicen, no es este el carpintero. Podemos decir que quizás él tenía su propio negocio, pero yo entiendo que es ¿verdad? Lo tratan carpintero porque obviamente trabajaba con su papá y aprendió. So, también usualmente iba a ser carpintero. Era uno de los oficios famosos en este tiempo. Ujú. Así que vemos esas dos cositas ahí. Pero otro punto que trajo Álvaro André y que leyó tanto en Mateo como en Ajá. Marcos, que tenía hermanos. Tenía hermanos y nos menciona sus nombres. Dice Jacobo, José, Judas y Simón, Ujú. ¿verdad? Y este fue el Judas que lo entregó, ¿verdad? Este es Ah, otro Judas. La palabra, hay muchos Judas se menciona ese nombre mucho en sí. el Nuevo Testamento. Así que pues, es importante diferenciarlo. El que lo entregó fue Judas Iscariote, pero este no, este es su hermano, ¿verdad? Eh, pero tenía hermanos. Tú y Que yo algo tenemos también, hermanos. ¿Cómo es esa relación desde pequeño? Pues obviamente tú tienes que socializar con tus hermanos, tienes que aprender a exacto. compartir. Es una pelea de hermanos, ¿verdad? Por la diferencia de edades. No nos dice las edades aquí de los hermanos, pero Jesús fue el primero porque Ujú. él era el mayor, porque él nació de María la Virgen. Luego cuando, entonces sus hijos son de José Exacto. y ella que vienen después de Jesús. Pero eso, ¿verdad? Podemos estar hablando aquí, quizás se sale un poquito del contexto de lo que estamos buscando, pero el punto Ujú. que queremos traer es que él tenía hermanos, ¿verdad? Y lo dice la Exacto. palabra de Dios, no se lo está inventando este No, servidor, ni tampoco Álvaro Andrés, sino que lo exacto. dice ahí. No, y que Adelante. vamos a decir que sufrió y también tuvo las bendiciones de tener hermanos. Que algo que tenemos que tomar en cuenta, que como fue hombre, igual que nosotros, pues tuvo circunstancias que uno tiene como hermano, discusiones, malentendidos, que también de hecho te ayudan a aprender y a socializar, a desarrollarte como joven. Que volvemos al mismo caso, cuando joven pasó por muchas cosas. Igual a mí me gusta que en el versículo anterior en Marcos fue que a él lo reconocen como carpintero.
que tampoco primeramente no dicen el hijo del carpintero, es él el carpintero, que da a entender a que socializaba con otras personas y se daba a conocer también. Así mismo es. Muy buen comentario. Ese me gustó, fíjate, porque el que leímos en Marcos, porque lo trata a él directamente. A él No es este el directo, sí. carpintero, ¿verdad? So, ya vemos ahí, nos ayudó a inferir en eso. Pero miren, estos hermanos, nos lo dice también Jesús, que ellos no creían en él. Es algo triste, ¿verdad? Pero si miramos eso, nos lo dice en Marcos 6:3. Eh, Nos dice, no es este el carpintero, hijo de... perdóneme, no, ahí no es, pero es más en Juan, lo vamos a ver, porque él sufrió el rechazo de su propia familia. Su familia no creía en él, ¿verdad? Es algo que era complejo, y eso, ahí podemos ver parte del sufrimiento, aunque pensar que Jesús era bien maduro y él conocía su propósito. Él sabía, debe haber sentido el sufrimiento porque lo hayan rechazado. Pero en fin, él siguió. No hubo nada que lo detuviera. Él siguió con su Ujú. propósito. Pero si leemos en Juan 7, del 3 al 5, vamos a ver un poquito de esto que le estamos comentando del rechazo. Lo tengo Sí, aquí. sí, adelante. Juan 7, el versículo 3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Verdad? Y lo vemos bien claro, ellos prácticamente lo están retando, le están diciendo, mira, si tú eres Sí. decir quién tú eres, pues salte de aquí, porque no te vas de aquí y empiezas a conocerte, manifiéstate ante el mundo, ¿verdad? Es como un reto ahí, ya vemos, y lo dice ahí bien claro el último versículo que leíste, que fue el 5, que Ujú. dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Aquí lo vemos. Obviamente María, su padre José, ambos fueron contactados directamente por ángeles y le dijeron, esto es lo que va a pasar. Es muy difícil que ellos no creyeran en él. Pero sí, sus hermanos, ellos sí no creyeron en él. Lo dice ahí ¿No? bien Y claro. dentro de su juventud me imagino también que este no debe ser fácil. Si uno se pone en su perspectiva, lo deberían ver como diferente. eh, y pues sí, igual ellos en parte ahí no hicieron como Jesús, no, no procuraron agradar a Dios primero. Y así Este, mismo es. sí. ¿Verdad? Y estamos, como nos dice la palabra de Dios, esto fue ya cuando él comenzó ¿verdad? Su ministerio a los 30 años. Aquí vemos ya un Jesús consciente y que, ¿verdad? Era una persona que por primera vez dio a conocer sus intenciones cuando empezó a predicar. Ya ahí están bastante adultos, diría yo, ya son 30 años, ¿Verdad? a pesar de que son jóvenes, pero ya el mostrar este rechazo, él le debe haber Fuerte. picado, ¿verdad? Lo debe haber sufrido. Fue fuerte. Yo diría que es algo fuerte que tu propia familia te rechace. En cualquier liga que lo veamos es complicado, Sí. ¿verdad? Y entonces también tenemos el Marcos 3:21, que nos habla un Ujú. poquito de esto también. Y Marcos 3:21 dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Que ahí Sí, sí, aún mira, está fuera de sí, yo lo tomo como algo, eso sí, como una ofensa. Es como decir que alguien está, ¿verdad? Loco o no está en su en sus bien, cabales. en sus cabales. Sí. Correcto, es exactamente eso. Ellos pensaban que él estaba loco y querían sacarlo de allí y prenderle. Algo que como decía, este está loco, o como han dicho por ahí, este está loco, hay que darle 2 o 3 bofetadas para que reaccione, porque lo que está Sí. diciendo no está bien. Ahí vemos otro rechazo o nos confirma que ellos ni tan siquiera estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo y estaban buscando prenderle, ¿verdad? Que es la palabra que se utiliza ¿Qué aquí en utiliza? Marcos 3 para prender a Jesús. Terminaron prendiéndolo, ¿verdad? Porque ya cuando él va terminando su legado, todos sabemos que Cristo fue crucificado. Pero ese era su propósito, ¿verdad? Y fue Ujú. prendido. No se le hicieron fácil, no fue suavecito lo que él pasó. Pero ya desde antes, aún empezando, ya querían prenderle hasta su propia familia.
So, ¿verdad? Esto era prácticamente lo que nos habla la palabra de Dios Ujú. sobre Jesús el joven. Ya vimos que estuvimos infiriendo de algunas cosas según íbamos extrayendo de la palabra de Dios, pues ahí pudimos, por decirlo así, inferir el término que es deducir, tomar conclusiones, ¿verdad? En cuanto a lo que nos dice la palabra de Dios. Vimos que Jesús empezó a sus 30 años su ministerio, que fue rechazado hasta por su propia familia, que tuvo hermanos, que ellos también los rechazaron, que fue un hombre de bien. Vimos que era carpintero, tenía profesión. ¿Qué más vimos, Álvaro Andrés? Vimos varias cosas de Jesús que Bien interesante que, quizás desconocían, ¿verdad? exacto, y yo pienso que el oyente, el que nos esté oyendo o viendo por YouTube también, que es mi preferencia. Me gusta ver los podcasts después por YouTube para ver, uno está aquí ocupado en muchas cosas, a ver cómo queda. Que puede tomarle esto, sé que nos van a estar viendo jóvenes, niños y adultos también, que son factores que uno no pensaría o a veces toma por menos en la historia de Jesús, que tienen un punto importante y son interesantes saberlos también, tanto como vamos a decir las diferencias que tuvo con su familia misma, el que no lo apoyaran, lo rechazaran los hermanos, y el que fue un joven como lo soy yo y muchos que nos ven, que tengo que trabajar, tengo que ir involucrándome en lo que es la sociedad y agradar a los hombres, pero primero que nada, agradar a Dios, que me gusta mucho ese versículo y creo que es bueno para que nos lo llevemos de este podcast, el Lucas capítulo 2, versículo 52, que es: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Yo creo que si nos llevamos eso y tratamos de seguir eso, seamos jóvenes o adultos, nos va a venir bien. Y tenemos el ejemplo aquí de Jesús. Y nada, yo creo que me gustó mucho, me gustó refrescar y seguir aprendiendo esta historia de Jesús y ver cómo lo seguimos para el próximo episodio. Así mismo es. Yo no tengo nada más que añadir. Álvaro Andrés y yo estamos totalmente de acuerdo. Él lo ha dicho todo. Tenemos el mismo pensar. Es de suma importancia. Yo lo único que añadiría es que Jesús siempre va a ser nuestro ejemplo número uno a seguir. Y quizás pensamos, y es bueno que hayamos estudiado esto, porque quizás se piensa que él nació y ya se fue a predicar. No, él pasó por muchas cosas que nosotros, como desde nuestra niñez, juventud, adultez, las pasamos. Él también las pasó. Pero ese era el propósito que Dios tenía con que él viniera, o como bien vimos en el episodio anterior, que él era Dios con nosotros. Él se hizo carne para experimentar todo eso que el ser humano experimentaba, y a su misma vez pues que alcanzáramos salvación a través de Jesús. Así que él va a ser siempre nuestro ejemplo a seguir. Así que nada, eso era lo que teníamos para ustedes hoy. Esperamos que lo disfruten, que sea de su edificación sobre todas las cosas. Siempre, como les dijimos, como empezamos, así mismo queremos acabar. No dude en comunicarse con nosotros, estamos a la mayor disposición para que usted tenga dudas, preguntas, lo que sea. Puede escribirnos a nuestro correo electrónico, lo vamos a dejar aquí en breves segundos para que lo puedan ver, lo escriban o lo graben directo en su celular y se comunique con nosotros. Estamos a la mejor disposición de ayudarle. Así que nada, con eso los dejamos. Recuerden suscribirse a nuestros canales, a seguirnos. También pueden seguir a la Iglesia de Cristo en Arecibo, Puerto Rico, que también tenemos página de Facebook. Tenemos muchos estudios ahí. Son mayormente para adultos, pero no importa porque se puede, en familia lo estudian y se pueden ser de buena bendición para todo aquel que está buscando en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo, buscar salvación, buscar saber separar lo bueno de lo malo. Algo tan sencillo, todavía nunca es tarde cuando la dicha es buena. Así que también síguenos ahí en la Iglesia de Cristo en Arecibo, Puerto Rico, en Facebook y en YouTube. Así que nada, aquí y partimos y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte.
Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, 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 yo quiero ver.